Buenas noches, muy buenas noches. Un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Son las 8:59, me adelanté con un minuto, pero yo no creo que eso vaya a ser la gran diferencia. ¿Me permiten orar? Orar, por favor. Gracias, buen Dios, por la bendición de poder conversar, tener este conversatorio con mis 15 amigos que se conectan. Bendice a todo el que ve este programa, bendice a los que están viendo el programa de anoche, que continúan creciendo el número de gente que lo están mirando, y también bendice a todo el que se conecte, como te dije, y los que van a ver este programa en diferido, que sea una experiencia agradable y de conocimiento para todos, en el nombre de Jesucristo, amén. Bien, esta noche vamos a comenzar un paseo de 3 noches, 3 días. Comenzamos hoy, seguimos mañana miércoles y terminamos el jueves. Y vamos a hablar acerca de la libertad de conciencia. Vamos a buscar en la historia de la iglesia cristiana la libertad de conciencia, cómo operó eso, y también la libertad religiosa, que es fundamentalmente lo mismo, y también cómo la unión de la iglesia y el Estado no fue buena para los cristianos, no fue algo positivo. Así que comenzamos con el permiso de ustedes. Buenas noches a quien se conectó ya. No veo su nombre aquí todavía, pero sé que ya hay una persona, conectada. Aquí hace mucho frío. Está en menos 8 grados centígrados la temperatura afuera en la calle. Aquí está mucho mejor, pero de todas maneras tengo 3 capas de ropa encima para poder mantenerme caliente. Bien. Hay algo triste que hay que decir para comenzar. Los cristianos mataron a cristianos. Cristianos matando cristianos es algo terrible, algo triste, pero es algo que sucedió. La historia está ahí, nosotros no podemos negarla. La historia ha sido clara. Norma Mar de Bellamá, muy bienvenida, mi querida hermana. Muy bienvenida. El asunto es el siguiente. Año 31, Jesucristo asciende al cielo. Los cristianos no son perseguidos, o sea, no le dan tanta relevancia. Año 34, primer mártir cristiano, Esteban, es muerto, apedreado en Jerusalén y muere. Pablo participó guardando la ropa de los que apedreaban a Esteban. Y más adelante, pues entonces comenzaron a producirse cosas. Jacobo fue muerto por Herodes para alegrar a los sacerdotes. Y aquí hay un problema histórico también. Hay gente que dicen que la Biblia es antisemita. La Biblia no es antisemita, el Nuevo Testamento no es antisemita, relata hechos, no los esconde. Entonces los hechos están ahí. Luego tenemos la persecución. Pablo, que fue perseguido, apedreado, en fin, de todo le pasó, encarcelado. Pero la persecución realmente como tal, para la persecución del cristianismo, comenzó a partir del año 64, cuando se quema la ciudad de Roma. Los romanos están acusando a Nerón de ser responsable, y Nerón estaba buscando un chivo expiatorio, un culpable a quien echarle la culpa del incendio de Roma. Y Nerón pues eligió a los cristianos, y ahí comenzó la persecución. Hubieron 10 grandes persecuciones desde el año 64 hasta el año 313. El año 64 con Nerón comenzó, y la última fue con Diocleciano en el año 300, del año 310 al año 313. En el año 313, Constantino I y otro, no recuerdo el nombre ahora, del otro emperador, porque eran 2 emperadores romanos que habían, uno al lado del otro, en diferentes partes del imperio, firmaron el edicto de Milán. Mirta Félix, muy buenas noches, mi hermana. Firmaron el edicto de Milán que pues suspendió las persecuciones, declaró a la iglesia cristiana, a los cristianos, como que eran legales, ya no podían ser perseguidos, o no debían, porque más adelante hubo otro emperador que persiguió, pero fue muy breve y se fue también rápido. Así que antes del año 313, antes del edicto de Milán,
la iglesia era perseguida por su conciencia. O sea, ellos no adoraban a ídolos, no adoraban al emperador y eran perseguidos. Su conciencia se mantenía limpia, aunque les costara la vida. Luego, la iglesia, a partir del año 313, se convierte en la iglesia protegida. O sea, ya el Estado la protegía. No era parte del Estado, pero ya no lo podían perseguir, no lo debían perseguir. Luego, la iglesia se convierte en la iglesia influyente. Ya cuando la iglesia influye en las decisiones y cosas así. Y a partir del 538, la iglesia es la que define la ortodoxia civil, la que pone reyes, quita reyes, la que valida leyes, la que no valida. O sea, todo se convirtió en el poder. En el poder que Daniel había predicho para 1260 días. O sea, cumplió todo eso. Entonces, con calma, entiendan esto. Antes del siglo IV, el cristiano muere por no someter su conciencia. Antes del siglo IV, o sea, 301, 310, 300, antes de todo eso. Pero, luego, después del siglo IV, otros mueren por no someter su conciencia a la iglesia oficial. Otros cristianos mueren por no someter su conciencia a la iglesia oficial. O sea, el perseguido pasa a ser perseguidor. Y el que moría por la libertad de conciencia, por mantener su conciencia pura, limpia, ahora mata a quien trata de mantener su conciencia pura y limpia. O sea, esto es así, fue una cosa terrible, pero es la historia, es lo que está ahí. Esto es una inversión, se volteó la cosa, se invirtió la cosa. Entonces, eso es un problema serio, un problema serio. Yo quiero contarles esta noche de alguien, yo no sé si ustedes han oído hablar de Félix Manz. Félix Manz fue el primer mártir protestante que fue martirizado por protestantes y murió joven. Él nació en el año de 1498 y murió en el año de 1527, apenas tenía 29 años. Y fue uno de los fundadores del movimiento anabaptista, un brillante humanista que hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba latín y hablaba también su idioma, porque él vivía en Suiza. Fue discípulo y colaborador de Zwinglio en Zúrich. Y el mismo Zwinglio fue quien lo mandó a matar. Y finalmente fue un reformador radical que exigió una iglesia completamente separada del Estado. Y hay otra cosa que la historia también registra. Los pioneros adventistas, Bates, White, Elena White y otros, ellos también eran radicalmente defensores de la separación de la iglesia y el Estado y de la libertad religiosa. O sea, nuestros pioneros eran eso. Entonces, ¿por qué mataron a Manz? ¿Por qué mataron a Félix Manz? ¿Qué era lo que él creía que provocó que lo mataran? En primer lugar, él decía que el bautismo era solo para adultos creyentes. Gente que podían tomar una decisión. Ustedes recordarán que la Iglesia Popular bautiza bebés, niños de 1 año, de menos de 1 año, bebés de meses, los bautizan. Y los protestantes también hacían lo mismo. Pero Menz, Grebel, Blaurock, toda esa gente decían que no, que eso no se podía. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, primeramente hay que creer, luego ser bautizado. Y los bebés no creen en nada, ni en nadie, en su mamá y en la leche. Eso es todo lo que creen. Pero ni siquiera con mucha conciencia. Entonces, él creía eso. Porque en ese tiempo, tanto los católicos como los protestantes bautizaban a bebés de meses. Y él rechazaba el bautismo infantil porque no era ni voluntario ni bíblicamente explícito. Entonces, eso lo puso en mala. También
Él decía que la iglesia, el asistir a la iglesia o ser miembro de una iglesia, no debía ser obligatorio, sino que debía componerse de solo creyentes comprometidos, gente que decidiera ser parte de la iglesia. Eso debía ser así. Otro de los aspectos que él defendía era que debía haber una separación total entre la iglesia y el Estado. O sea, el Estado no debía ni regular la fe ni castigar herejías. Eso era un problema de la iglesia. A lo sumo, la iglesia lo que debía hacer era expulsar a la gente de su fila y decir, ya tú no eres más de esta iglesia, búscate otra iglesia donde tú quepas y ya, pero no podía utilizar al Estado para infligir penas. No, la iglesia, el Estado no debía ni regular la fe ni castigar herejía. Y, él hablaba de que no debía haber violencia, más que no debía haber ni juramentos. Entonces, estas ideas eran muy revolucionarias en el año 1525, muy revolucionarias. Y Zwinglio lo persiguió. Él había sido discípulo de Zwinglio y Zwinglio lo persiguió. ¿Qué dijeron de él? Dijeron que él era una amenaza al orden social, un desafío a la autoridad civil, un peligro para la estabilidad de la reforma, un movimiento que podía fragmentar la ciudad de Zúrich, en Suiza. Entonces, lo llevaron al consejo de la ciudad. El consejo declaró, entonces, ¿qué hacía Mans? Decía que toda persona que había sido bautizado cuando era un bebé tenía que pedir su bautismo. Y él lo rebautizaba, porque él decía que el bautismo tenía que ser una petición que saliera de la persona, del individuo. ¿Y sabe qué hizo el consejo de la ciudad? Declaró que el rebautismo era un delito capital que conllevaba la pena de muerte. Debía aplicarse la pena de muerte al que se bautizaba y al pastor que lo bautizó. Era una cosa terrible, terrible. Entonces, así que el 5 de enero de 1527, Mans fue condenado por practicar el rebautismo, por promover reuniones ilegales, desafiar la autoridad del consejo, y la sentencia fue simbólica y cruel. Lo ahogaron en el río donde él bautizaba a la gente. ¿Cuál fue el principio, el concepto que utilizaron para esto? Porque donde pecó, allí será castigado. Y lo ahogaron en un río frío, porque murió el 5 de enero de 1527 con todo el frío que hace en Europa para esas fechas. Así que él fue el primer mártir protestante ejecutado por otros protestantes que no respetaban entonces la libertad de conciencia. En el año 2004, la iglesia en Zúrich pidió perdón públicamente por haber matado a Felix Mans. Pidió perdón por eso, reconoció que fue un error que no debió haber sido hecho. Y así pasan las cosas. Entonces, los anabaptistas, de los cuales Felix Mans fue uno de los fundadores del concepto de que solamente se bautiza el que tiene conciencia, fueron perseguidos durante todo el siglo XVI por católicos, por luteranos, por la gente de Zwinglio, por los calvinistas. Todo el mundo le cayó arriba, católicos, protestantes, todo el mundo les cayó arriba a ellos, porque ellos mantenían su posición. Entonces, ellos cuestionaban la unión entre la iglesia y el Estado, cuestionaban el bautismo de niños, y en el siglo XVI, y también crearon una iglesia voluntaria. En el siglo XVI una iglesia voluntaria era subversiva, era peligrosa, era desestabilizadora y era anárquica. Eso pensaban los líderes, el consejo de la ciudad, los líderes religiosos que no eran anabaptistas. Entonces, Felix Mans, no sé si habían oído escuchar de él anteriormente, se convirtió en un símbolo de libertad religiosa, de separación de la iglesia y del Estado, de reforma radical, de conciencia individual. Todo eso, todo eso. Entonces,
Pero no fue solamente el único caso, hubieron millones de casos. No sé si ustedes habrán oído hablar de María I de Inglaterra. María I de Inglaterra ejecutó a Hugh Latimer, un reformador, y a Nicholas Ridley, otro reformador. Ella matando gente. Y durante esa fecha también, ustedes recordarán en Francia, la matanza de los hugonotes. También, o sea, las diferencias religiosas pretendían resolverse, era con muerte, con sangre. Y el que tuviera el control del Estado lo aplicaba al que no lo tuviera, cuando habían diferencias religiosas. Entonces, eran cristianos ejecutando cristianos por problemas de doctrina. Hubo otro, no sé si ustedes han oído hablar de él, de Miguel Servet. Miguel Servet tuvo un problema con Calvino. Miguel Servet no creía en el bautismo de niños, no estaba de acuerdo con la unión de la iglesia y del Estado, en que la iglesia controlara, utilizara el Estado, y también tenía un problema con el cual yo no estoy de acuerdo, o sea, con él, con lo que él creía, que él era antitrinitario. Este problema lo llevó a enfrentar a Juan Calvino. ¿Y qué hizo la ciudad? Lo acusó de rebelión, de rebeldía, lo acusó también de hereje y lo quemó. Calvino participó en el juicio como testigo en contra de él y al final lo quemaron. Calvino quería que lo decapitaran porque era una muerte más rápida y no causaba tanto dolor, pero lo quemaron. La ciudad dijo que no y lo quemaron. Entonces, Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, tiene una cita que más o menos, no estoy diciendo que sea textualmente como yo digo, que dice que cada vez que la iglesia alcanzó el poder civil, lo utilizó para perseguir. Y eso es una realidad. Cada vez que la iglesia alcanzó el poder civil, lo ha utilizado para perseguir, para imponer su doctrina, su criterio. Al analizar la historia, mañana vamos a hablar de cuando la iglesia adventista se involucró en la ley seca en los Estados Unidos, 1920-1933. Eso es parte del tema de mañana. Yo creo que ya hemos llegado al final, así que cada grupo que obtuvo poder civil terminó usando coerción para proteger su versión de la verdad e imponiéndolas al otro. O aceptas lo que yo te digo o yo te mato. Y eso fue lo que pasó ahí. No solamente pasó con Metz, también pasó, como les acabo de decir en este momento, con Miguel Servet, pero pasó con millones. Solamente estos son dos simples casos. Y estos casos son específicamente de protestantes asesinados por protestantes. O sea que la cosa era mucho peor cuando era entre católicos y protestantes. Protestantes y católicos, guerras terribles que mataron muchísima gente por temas religiosos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Hacer que ustedes entiendan. Hay que conocer la historia. Yo lo dije ayer, que uno de los problemas grandes que tienen nuestras congregaciones, los miembros de la iglesia, es que no conocen la historia de la iglesia y no entienden el impacto negativo que algunas cosas tienen, como la unión de la iglesia y el Estado, o buscar el Estado para que resuelva cosas de la iglesia. Eso no ha funcionado a través de todos los años de la historia. Nunca ha funcionado. Así que yo les agradezco ya que hayan estado aquí en esta noche. Un tema corto, son 9:19. Vamos a orar para concluir. Gracias, Dios, por la bendición de poder tener este conversatorio. Bendícelo y bendice a los que lo vean. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pasen buenas noches. Que Dios les bendiga.